vamos a hablar en un idioma extranjero. A ver si nos entienden. Totonal Yomotlatic, Totonal Yoispoli, Iwan Sentlayowayan, O Texcate, Mach Stigmatic Man Oxepawala. Man Ka Oxepa Kikatsin. Iwan yang kuyotika tech tlawilikin. Machinoka ompakak miklang manis. Mansanueliwi tosen tlatikan totech techokan. Iwan tosol nepantla titlatikan. Nochi itling toyol kitla sokla. Ki weyet lahkiomati, manti king pokpoloka, tote okal Juan. Tokalme kahuan, totlach kohuan, totelchposh kahuan, tokuika kalhuan, man mosel kahuakan tohumeg, iwan mat tochan Juan. Kin ikwak kisowak toyang kwiktonal. Intak tsitsin iwang nantsinsin. Man ay kilkwaukan itel pochkuan. Iwan matech naskej. Mopipil Juan inokanemiskej. Welkenin yoko. Kinashkan totlasojanawak. Intlanequilis iguan tlapeluilis toteo Juan. Iguan san lleno pampa tonque mahuilis iguan toquen pololis. Oquisalique totiash katzitziwan. Iguan tlen totach tzitzin awik yolech kayopan. Oquishinash tocatech toyelispan. Ashkante Juan tikin tequimaca intopil Juan. Katotla quilolis Juan totla matilis mampishkia. Pampa nemilolisli. Intla son tlanansin anahuac. Se tonali yeske. Queridos amigos, con mucho amor, con mucha reverencia, hemos querido comenzar esta serie de cátedras, de conferencias sabatinas en el egregio lenguaje de Anáhuac, en el azteca o mexica, como un culto de amor que todos los mexicanos le debemos a nuestros antepasados, de cuya sabiduría, de cuya ciencia trascendente somos herederos. Somos la Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias. Y es necesario saber. El signo de Acuario, eso es lo que nos dice que ha llegado la era de saber. Que no nos cuenten. Saber.
Cada uno de nosotros debe saber por sí mismo para qué está aquí, por qué está aquí, de dónde viene, a dónde va, qué es lo que debe hacer. Ha llegado la hora de saber. Realmente estamos en un país privilegiado. Hemos observado desde aquí el estado social de muchos pueblos del mundo, de la India, de África y de muchos otros pueblos, incluso de los que se cree que son muy avanzados. Realmente nuestro pueblo está en una situación ideal. Si en unos pueblos, repito, como África y la India, están en la miseria, viviendo y comiendo entre la podredumbre, donde no hay agua, donde abundan las moscas, donde no hay árboles, donde no hay fruta. Aquí todavía tenemos fruta. En otros pueblos, en los que se llaman avanzados, la perversidad, la perversión es tan grande. Y afortunadamente en nuestra sociedad todavía no alcanza esas profundidades de perversión. Ciertamente no vamos por buen camino, porque toda esa perversión, toda esa perversidad va penetrando en nuestro pueblo. Debemos estar muy listos, pues, de conservar nuestros valores morales, nuestros valores culturales. Debemos cultivarlos con amor. Esa es la esencia egregia de la cultura y de la sabiduría, de la cual somos herederos. Nuestro sol se ha ocultado, nuestro sol se ha escondido y nos ha dejado en la más completa oscuridad. Sabemos que volverá a salir para alumbrarnos de nuevo, pero mientras permanezca allá en el Mictlán, debemos unirnos, ocultando en nuestros corazones todo lo que amamos. Destruyamos nuestros teocaltin, templos, nuestros calmecame, escuelas de altos estudios, nuestros tlaxcojuan, campos de pelota, nuestros telpoxcaltin, escuelas para jóvenes, y nuestros cuicacaltin, casas de cantos. Y dejemos las calles desiertas para encerrarnos en nuestros hogares. De hoy en adelante, nuestros hogares serán nuestros teocaltin
nuestros Calmecamej, nuestros Tlaxcojuan y nuestros Cuicacaltin. De hoy en adelante y hasta que salga el nuevo sol, los padres y las madres serán los maestros y los guías que lleven de la mano a sus hijos mientras vivan. Que los padres y las madres no olviden decir a sus hijos lo que ha sido hasta hoy Anáhuac, al amparo de nuestros dioses y como resultado de las costumbres y de la educación que nuestros mayores inculcaron en nuestros padres y que con tanto empeño estos inculcaron en nosotros. Que tampoco olviden decir a sus hijos que guarden nuestra escritura y nuestra sabiduría, que un día serán gloria de nuestra amada madre Anáhuac. Somos la Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias. Gracias a la gnosis hemos podido vivenciar que la sabiduría, que la ciencia trascendente del hombre, no es patrimonio de un pueblo, de una raza, de una cultura o de una latitud. La gnosis, o sea, el conocimiento, ha florecido maravillosamente en todos los puntos de la tierra. No hay un lugar de la tierra donde no haya florecido maravillosamente eso que se conoce como ciencia oculta. Se conoce como ciencia oculta y sin embargo ha estado en nuestras manos y en las manos de todos todo el tiempo. Esa sabiduría se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad por medio de mitos, leyendas, poemas, enigmas, parábolas. Jesús mismo dio su enseñanza en parábolas. Por eso se le ha llamado ciencia oculta. Pero ¿cuál es el propósito de que esa ciencia exista siempre velada? El propósito es ocultarla a la perversidad del intelecto humano, porque el intelecto pervierte y ensucia las más grandes verdades. Pero esa ciencia es la que nos enseña, la que nos explica la razón fundamental de la vida. ¿Para qué estamos aquí? Nos resuelve el enigma totalmente. Pero Jesús mismo dijo que no había que dar las perlas a los cerdos, porque esa ciencia debe conservarse limpia, pura. En todas las latitudes han florecido grandes maestros que han venido a traernos esa ciencia. Krishna, Zoroastro, Moisés, Salomón, Quetzalcóatl. Y cada uno ha traído la misma enseñanza. No es que haya un Dios para cada pueblo. Todos somos hijos de Él. Desde hace mucho tiempo queríamos profundizar sobre ese mensaje trascendente de sabiduría que intuíamos venía de nuestros códices, de nuestras pirámides, de nuestras tradiciones, de nuestros poemas,
de nuestros enigmas. Transitamos mucho camino, peregrinamos mucho, y nadie nos pudo revelar la clave para entender esa cultura tan maravillosa. Ahora podemos decirlo con entera convicción. Nuestros antepasados poseían una sabiduría, un conocimiento trascendente, porque cultivaban la ciencia pura, la ciencia de vida, la que ama el árbol, la fuente, el insecto, el animal, la que se identifica con todo cuanto existe, con todo lo creado, y lo cultiva y lo fomenta, y hace la felicidad del hombre. Hoy por hoy priva la ciencia de muerte, la que degenera, la que pervierte, la que contamina, la que nos lleva a la aniquilación. No es que la energía atómica sea mala. La energía atómica ni es mala ni es buena, pero si se usa para el mal es mala, y si se usa para el bien es buena. Las escuelas gnósticas corresponden a las antiguas escuelas de misterios, donde se daba la sabiduría. Pero esta sabiduría se le daba al aspirante después de muchos años de someterlo a terribles pruebas de valor, de lealtad, de sinceridad, de honradez, etcétera. Pero hoy estamos en los tiempos del fin, estamos en los tiempos de la disolución. Por eso este conocimiento ha salido a flote, para ver si salvamos del ahogado el sombrero. La ciencia que nos hace conocer nuestras más grandes posibilidades íntimas, internas, y que nos va desarrollando paulatina pero firmemente, y que nos va conduciendo por el camino del filo de la navaja, que nos hace conocer profundamente el uso inteligente de la energía y de las energías, y que nos lleva directos a la transmutación de esas energías, que nos lleva directos por el camino de la santidad, de la pureza, de la castidad científica, con conocimiento de causa, que no es una teoría más, sino que es una verdad que se vivencia, que se experimenta. Realmente, la gnosis es la vida misma. Cuando penetramos profundamente en su hondo significado, sabemos para qué estamos aquí. Ya no suponemos, ya lo sabemos, lo vivenciamos, lo experimentamos. Es necesario, pues, que todos y cada uno vayamos comprendiendo qué es la gnosis y por qué estamos aquí. Es necesario que nos vayamos dando cuenta que pretendemos formar el ejército de salvación mundial.
Poco a poco se va haciendo conciencia de las profundas enseñanzas que aquí se reciben. Poco a poco vamos madurando y poco a poco vamos adquiriendo individualidad. Y ya no somos movidos ni manipulados por influencias externas. Porque aquí se nos da el conocimiento y nosotros somos responsables de él y de lo que hacemos con él. Es necesario, repito, que cada quien vaya adquiriendo conciencia de sí mismo y vaya sabiendo en realidad quién es. Y se convierta cada uno en rey y sacerdote de la naturaleza. Pero se convierte en rey y sacerdote de la naturaleza quien comprende y ama a la naturaleza, quien no viola sus leyes y que vive su vida de acuerdo con los más elevados designios. Es necesario, queridos amigos, que nos demos cuenta de en qué institución estamos y qué es lo que pretendemos, qué es lo que anhelamos. Cuando la esencia está madura, la mónada imbuye en ella el anhelo de liberación, el anhelo de saber. Y como decía a ustedes, este conocimiento ha florecido en todas las latitudes. Nosotros podemos dar testimonio de que en México tenemos una herencia de esta índole portentosa. Como les decía a ustedes, desde muy pequeño tuvimos la inquietud de saber qué es lo que nos habían dejado en herencia nuestros antepasados. Transitamos mucho, como les digo a ustedes, solo hasta que llegamos a la gnosis, con los conocimientos que la gnosis nos dio, se nos abrieron los textos y los símbolos sagrados nos entregaron su mensaje. Aquel que penetre hondamente en la gnosis, le auguro lo mismo. Esa sabiduría oculta que está en la Biblia, que está en el Popol Vuh, en el Corán y en todos los libros sagrados de la humanidad, se abre y entrega su mensaje. Por eso hay que penetrar profundamente en la gnosis. Por eso es que hemos comenzado nuestra conversación con ustedes con esas palabras dichas en azteca. Es necesario que sepan cómo funcionan las instituciones gnósticas y cuáles son sus fundamentos. Vamos a tratar hoy, el día de hoy,
un tema un poco árido para algunos, pero que constituirá una sorpresa para muchos. ¿Cómo estaban organizados social y políticamente nuestros antepasados? Porque obviamente esa organización social y política obedecía a una ética de orden superior, a unos principios morales y de conducta que se iban inculcando a los niños aztecas desde temprana edad. Efectivamente, nuestros antepasados tenían sus tepolxcaltin, o sea, escuelas para jovencitos. Tenían sus calmecame, escuelas de altos estudios. Realmente van a ver ustedes un cuadro muy distinto, diferente de lo que se acostumbra enseñar por allí, para denigrarnos, para deformarnos, para quitarnos personalidad, para hacer que nos avergoncemos de nuestros antepasados, porque eso conviene a quien nos quiere manipular desde fuera, a quien nos quiere ver siempre sometidos y como esclavos. Necesitamos saber realmente cuáles fueron los valores que heredamos de nuestros antepasados. Ya he dicho a ustedes que la gnosis floreció maravillosamente en todos los puntos de la tierra, ha florecido. Y que afortunadamente hoy por hoy viene un surgimiento glorioso aquí en nuestra tierra. La gnosis es creadora de cultura. La gnosis es inventora de culturas. Si no fuese por la gnosis, los egipcios, los griegos, los indos, los tibetanos, los chinos, los persas, los toltecas, los aztecas, no hubiesen llegado a alturas que no son todavía igualadas. Ya hemos diferenciado lo que es la ciencia de vida y lo que es la ciencia de muerte. Porque la técnica actual está esclavizando al hombre, lo está marginando y lo está destruyendo. La técnica actual no va para hacer la felicidad del hombre, al contrario, lo está sometiendo, lo está esclavizando. Debemos conocer profundamente estas cosas. Tal vez ustedes se sorprendan hoy un poco, pero tenemos que seguir un sistema didáctico, empezar desde lo simple, desde lo material. No hay gran nación que no se finque y sostenga sobre una cultura propia. Vayan ustedes comprendiendo profundamente todas estas aseveraciones. No hay gran nación que no se finque y sostenga sobre una cultura propia. Cuanto más vigorosa sea esta, más sólida y más consistente será la nación.
Todo lo que tienda a destruir la cultura propia nos debilita, nos socava. Esto es una verdad que toda experiencia histórica confirma. Una nación no es un agregado de unidades biológicas, sino un cúmulo de afinidades culturales y espirituales que unifica a todos. Si el espíritu unificador se empobrece, entonces la cultura empezará a enflaquecer y la nación a perder resiedumbre. Se iniciará un proceso de descomposición y desintegración de sus trazos esenciales y tenderán estos a perderse. Faltará el esquema rector, la piedra fundamental o clave arquitectónica del gran edificio, y sus miembros se irán disgregando porque faltará entre ellos la cohesión y la convergencia necesarias sobre un acervo de valores vigentes y eficaces, conocidos por todos. Recientemente acabo de tener entre mis manos un estudio que hizo un joven muy inteligente, un universitario que fue al Japón. Hizo una comparación entre el desarrollo industrial, comercial y cultural del Japón y México. Sin saber estas cosas, señala las diferencias en forma muy acertada. En un cuadro sinóptico, por ejemplo, dice idioma del Japón propio, de México prestado. Es decir, no hablamos nuestro propio idioma. En ese idioma en que me he expresado al principio, ese es nuestro idioma. Desde ahí empieza nuestra despersonalización. Y no queremos dejar de hablar español, pero qué bueno sería que también hablásemos azteca, porque existen muchos nombres y muchas cosas. El que habla no es nahuatlato. Sin embargo, con el poco que he aprendido se me ha abierto un horizonte inmenso de información, de conocimiento. Nuestros antepasados no ponían nombres al azar, todo lo hacían de una manera sabia. Y desde allí viene todo nuestro desequilibrio, toda nuestra despersonalización. Nuestros antepasados eran inventores de cultura, creadores de cultura. Y nosotros hemos quedado reducidos apenas al triste estado de imitadores de cultura, porque estamos imitando lo que viene de fuera. No nos estamos manifestando como hombres íntegros, creadores. Un pueblo amorfo es la consecuencia de una ciudadanía inconsciente y dormida, que por la divergencia de sus pensamientos y acciones, por su falta de concreción y de unidad de propósitos, no tiene solidez, ni objetivos específicos, elevados y afines. Y eso es lo que somos ahora. Varios son los factores que concurren a eternizar la desorientación y falta de metas definidas en la comunidad de que formamos parte. Entre estos factores, el principal es el desconocimiento que tenemos de nosotros mismos. Hay un aforismo hermético por allí que dice: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Porque hay Dios y hay dioses. Porque en cada ser humano late en potencia un Dios. Pues eso que es lícito para el hombre es lo mismo para un pueblo, para una nación. Nosotros diríamos nación
conócete a ti misma y conocerás y amarás a las demás naciones. Porque esa es la consecuencia precisa, exacta. Cuando un hombre se conoce a sí mismo en su ser trascendente, comprende y ama a los demás hombres. Cuando un pueblo se conoce a sí mismo, comprende y ama a los demás pueblos. Y nosotros, ni como seres, ni como hombres, ni como pueblo, nos conocemos a nosotros mismos. El alejamiento y rechazo de nuestras auténticas raíces culturales, el desprecio de lo bueno y propio por imitar lo malo y ajeno, y el olvido de las potencias creadoras heredadas de nuestros antepasados terrígenas, que no obstante son parte de nuestro subconsciente colectivo, y que ha llegado el momento de que vuelvan a florecer. El hombre debe ser una fuerza creadora por excelencia. Otro hecho que interviene en el proceso de desorientación y despersonalización que padecemos es la sutil y a veces descarada y perversa penetración de codiciosos intereses de toda procedencia, extranacionales y extracontinentales. México ha sido apaleado por la perfidia desde hace más de 400 años. Sin embargo, la mentalidad colonialista de algunas personas nos hace más daño que los imperialismos. Nos empeñamos, señores, en no reconocernos. Yo he visto personas más morenas que el carbón. Bueno, no tanto, eso sería exagerar. Y sin embargo dicen, no soy indio. No es una cuestión racial, pero no tenemos por qué menospreciar al aborigen sin menospreciarnos a nosotros mismos. Nadie quiere ser indio. Y alguien me decía, bueno, ¿y a ti qué te pasa? Si tú eres un ejemplo, un tipo del europeo, ¿dónde has visto un indio calvo? ¿Dónde has visto un indio peludo? Y señores, pero estamos aquí en esta tierra viviendo de este sol, de este espíritu. Esta tierra nos alimenta, esta noble tierra. Y repito, no es una cuestión racial, es una cuestión cultural, del olvido de nuestros valores más egregios, más trascendentes. Es necesario devolver a México los valores que nos han de liberar del escepticismo y postración en que nos tienen sumidos las presiones y engaños políticos y económicos y la disolvente penetración de esos codiciosos intereses imperialistas, materialistas, llámense como se llamaren y vengan de donde vinieren, y que manipulan nuestra conciencia. La fuerza moral necesaria la extraeremos de la comunidad de ideales que podamos obtener de esos valores y del legado cultural de nuestros antepasados.
No necesitamos importar ideas extrañas para resolver nuestros problemas. La solución subyace en el contenido rico y potente del espíritu creador de los nahuas, de los toltecas, que es necesario restablecer. Y está resurgiendo, está resucitando a Nahua. Lo que es válido, como decíamos antes, para el hombre, es válido para la nación de que forma parte. El hombre, para conocer y comprender a los demás hombres, debe comenzar por conocerse profundamente a sí mismo. Para conocer y comprender a las demás naciones, debemos comenzar por conocer profundamente la nuestra. Así, levantaremos las columnas de nuestro progreso y libertad sobre el respeto, la paz y la concordia entre nosotros y todos los demás pueblos. ¿Por qué insistimos tanto en esto? Porque los valores heredados de nuestros antepasados son universales. Cuando el mexicano se expresa en su real personalidad, en su real manera de ser, conmueve, simbra al mundo. Eso lo demuestran nuestros pintores, nuestros músicos, nuestros escritores, nuestras exposiciones de arte antiguo ante el mundo, lo conmueven, lo simbran. Pero eso es obra de nuestros antepasados. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Estamos avergonzándonos de ese pasado grandioso y maravilloso. ¿Por qué insistimos, decía, en ese aspecto? Vean ustedes una expresión simple de Nezahualcóyotl. Amo el color del jade. Amo el perfume de las flores. Amo el canto del cenzontle. Pero amo, sobre todas las cosas, a mi hermano el hombre. Eso lo decía Nezahualcóyotl. Vean ustedes si no son valores universales. Y eso es lo que nosotros hemos heredado y que desconocemos, desgraciadamente. Para conocer la esencia cultural, decíamos, para conocer y comprender a las demás naciones debemos comenzar por conocer profundamente la nuestra. Así levantaremos las columnas de nuestro progreso y libertad sobre el respeto, la paz y la concordia entre nosotros y todos los demás pueblos. Para conocer la esencia cultural de los mexicanos, es requisito indispensable penetrar hondamente, amorosamente, en el pensamiento mexicano. Describir su profundo y universal significado y no tratar de interpretar ese pensamiento a través de un prisma cultural extranjero, extraño, restringido, deformado y erróneo. Adquirimos universalidad solo cuando nos expresamos con autenticidad, es decir, cuando somos fieles a nuestra propia y potente personalidad, que no se nutre solo de folclore, muchas veces falseado y superficial, sino del profundo y sabio espíritu de los aztecas, de los nahuas. La historia de México a partir de la invasión europea ha sido escrita al gusto y conveniencia del vencedor o bajo el punto de vista de un criterio extraño o tendencioso que, salvo honrosas excepciones, no ha sabido percibir la profundidad de la filosofía generadora de la grandeza de xilancas, toltecas, olmecas y aztecas, y reduce su relato a un pobre nivel anecdótico. Uno de los muchos aspectos positivos de la vida de nuestros antepasados, producto de su conocimiento y de su elevado nivel cultural, fue su organización política y social. Pasmo y admiración de los pocos espíritus sensibles que de fuera llegaron.
A nadie escapa la importancia histórica de una organización política y social tan avanzada como la que caracterizó a los pueblos de Anáhuac, que no ha sido difundida y conocida en su amplitud y veracidad necesarias, lo que ha originado tergiversaciones, confusión. Que no solo es importante desde el punto de vista histórico, sino que hoy cobra toda su actualidad y todo su valor, pues en su propia estructura se encuentran los fundamentos de un orden de justicia y de gran adelanto social al que muchos pueblos del mundo aspiran sin poder lograrlo. Señores, cuando el europeo vino a estas tierras, procedía de regímenes feudales. Todavía estaba en la Edad Media, padecía a monarcas y señores de horca y cuchillo. Lo que vino a encontrar aquí no lo entendió. Es más, era tan bárbaro que no lo pudo ni lo quiso entender. Y a todo le llamó reinos, y eso es mentira. La organización política y social de nuestros antepasados estaba cimentada en principios muy simples, muy sencillos y muy sabios. Es un aforismo hermético que la mayor sabiduría se encuentra en la sencillez, en la simplicidad. El régimen que ellos tenían era una copia del régimen familiar. En una familia hay dos autoridades, el esposo y la esposa. El esposo como ejecutor, la esposa como administradora. Nada más simple, ellos después de la familia, la célula más pequeña es el vecindario. La colonia, la manzana, la cuadra, el barrio. Entonces, se reunían los jefes de familia. Quiero decir a ustedes que es la expresión más elevada, más pura, más auténtica de democracia que pueda darse. La democracia perfecta solo puede darse en las pequeñas comunidades. En una pequeña comunidad todo el mundo se conoce. Saben quién es el más apto, el más honrado, el más honesto, el más inteligente, el que tiene más capacidad, etcétera. Y en voto secreto pueden elegirlo. ¿Me explico? En la actualidad vamos a las urnas a votar por personas que jamás en la vida hemos visto, no sabemos quiénes son, ni las conocemos. Ahí no puede haber democracia. En estas pequeñas comunidades se elegían, repito, a dos autoridades, un ejecutor y un administrador. Al mismo tiempo, se elegía un consejo llamado Consejo de Prudentes, Consejo de Ancianos. No era forzoso ser anciano, sino anciano en sabiduría. Entonces, las dos autoridades estaban para ejecutar las órdenes o las soluciones a los problemas tomadas por el Consejo o por la Asamblea General. Ese Consejo Otlachtocan funcionaba de la siguiente manera: no se reunía para discutir, se reunía para solucionar problemas, no para crear problemas.
Una de las autoridades, el administrador, planteaba el problema. Y después, cada circunstante, con una pluma de águila en la mano, era el que tenía uso de la palabra y empleaba lo mejor de sí para resolver ese problema. No se permitían diálogos, no se permitían discusiones. Todos los demás tenían que guardar riguroso silencio. De esta manera, la pluma de águila iba dando vueltas, iba dando rondas, hasta que el problema estaba resuelto y la autoridad dictaba la solución que debía de llevarse al efecto. Pero bien, no nos anticipemos y sigamos adelante. Nuestros antepasados se adelantaron en muchos siglos a las demás naciones en materia político-social. Las características del Calpulli son perfectamente compatibles con la vida moderna de los pueblos más avanzados de la tierra, pero muy especialmente del nuestro. Es la familia la forma de comunidad más pura, más elemental y primigenia, en la que el esposo es el ejecutor, la esposa la administradora y los gobernados los hijos. Y es el modelo maravilloso para formar los escalones siguientes de un Estado perfectamente organizado, al cual aquella sirve de cimiento, donde verdaderamente se desarrolla la vida política y social de un pueblo fuera de la familia, es en la comunidad local, vecindario, manzana, calle, barrio o colonia. Actualmente nuestras autoridades, por una herencia atávica, fíjense cómo se manifiestan, a lo mejor hasta sin saber estas cosas, están volviendo a lo mismo con los famosos comités de calle, de manzana, de colonia, etcétera. Bien. En la antigüedad existían calpultin, que es el plural de calpulli, integrados por varios barrios. El calpulli es la expresión más pura de democracia que se ha dado, pues entre otras cualidades propias de la formación y educación de nuestro pueblo, la democracia solo puede tener su máxima expresión en las pequeñas comunidades, en las que todos los que las integran se conocen entre sí y por tanto, mediante el voto secreto, pueden elegir a los más honestos, a los más preparados o a los más capacitados para gobernar, tomando preponderantemente en cuenta su espíritu de servicio, lo que resulta de una selección natural de los mejores hombres. Este democrático sistema del Calpulli era patrimonio de todos los pueblos de Preamérica, pues lo hallamos entre los mayas, los incas, etcétera. Entre los incas se denominaba Ayllu. Las características del Calpulli son autonomía, autarquía, autosuficiencia, territorialidad, federalidad, confianza, buena fe, solidaridad y fraternidad. Había comunidad de intereses políticos y económicos y una elevada ética. Formaba, por tanto, unidades geopolíticas y geoeconómicas. Podemos compararlo con las actuales subdelegaciones o con las agencias o ayudantías de municipios. Autonomía. El Calpulli era esencialmente autónomo, o sea que su gobierno dictaba sus particulares normas, sustentadas en las costumbres locales, con independencia de los demás Calpultin, pero siempre de acuerdo con los lineamientos generales que establecía la legislación de la región y la federal del Estado. Autarquía. El Calpulli poseía un gobierno propio, emanado de sus miembros, conforme a las normas particulares establecidas en cada Calpulli. Autosuficiencia. El Calpulli podía bastarse a sí mismo con sus propios recursos económicos, ya fueran agrícolas, industriales o humanos, con su personal particular. De estos tres principios emana la portentosa doctrina de la no intervención y libre autodeterminación de los pueblos que México ha hecho triunfar en los foros internacionales. Territorialidad. Para poder llenar sus funciones, el Calpulli necesitaba poseer en propiedad soberana una fracción de terreno rural o urbano. Federalidad. Formaba parte activa de una unión regional de varios Calpultin o Calpoigniuyotl, amistad de Calpultin, llamada Ixcalpulli, por lo que tenía dos representantes en la asamblea de este gobierno regional que podemos comparar con el actual municipio, aunque difiere de este en algunos aspectos, especialmente en su régimen administrativo y gubernativo.
la unión de los Xiscalpultin formaba a su vez los distintos Huetlactocayotl, equivalente a los actuales estados o entidades federativas, los que a su vez, unidos, formaban la Huetlactoca Ignuyotl o federación, la gran entidad del estado. Imperaba en todos ellos la Tlaca Ignuyotl, hermandado amistad de gobernantes, o Tecpilotl, conjunto de principales o palaciegos. Existían también los Tecuyotl o señoríos, dependientes del Estado, cuya organización era igual a la de los anteriores, con la diferencia de que el Tecuztli, señor ejecutor, era puesto directamente por las autoridades supremas del Estado. Su puesto no era electivo, a menudo eran simples guarniciones militares diseminadas por los pueblos fronterizos para garantía de la paz. Bien, rápidamente vamos a explicar esta situación. Ya les expliqué a ustedes cómo se constituía el Calpul. Pero después, varios Calpultin nombraban 2 representantes para una entidad inmediata superior que abarcaba una superficie territorial mayor y que se llamaba Ixcalpul. A esos también elegían en la misma forma sus 2 autoridades y su consejo o tlactoca. Después, estas entidades que se pueden comparar a un distrito, también se reunían y mandaban los representantes a una entidad superior que venían a ser los Tecuyotl o estados, podríamos llamarlos ahora, que también elegían sus 2 autoridades y su consejo. Y por fin la reunión de todos estos igual, que mandaban 2 representantes a la entidad suprema del Estado, ¿sí?, que venía a consistir en la cúspide de la federación, también elegía su Tecuztli y su Cihuacóatl, o sea, su ejecutor y su administrador y su consejo de gobierno. El Supremo, la entidad suprema, ya tomaba el nombre de Tlactoani, el jefe supremo, era el Tlactoani. Pero de esta manera, cada entidad, hasta la más pequeña, gozaban, como antes les he dicho a ustedes, de autonomía, autarquía y autosuficiencia. Es algo que las generaciones actuales no comprenden, acostumbradas al gobierno siempre, a la bota de hierro, a la dictadura, ¿sí? Y no comprenden esta forma de gobierno. Miren ustedes, ¿por qué es importante esto que les estoy mencionando? Porque es el régimen que hemos adoptado para las instituciones gnósticas. En muchas latitudes, en muchas partes del mundo, no han sabido organizarse en esta forma. Y hay muchos problemas, influidos por todas las doctrinas corrientes imperantes en la actualidad, que si el socialismo, que si el comunismo, etcétera. Han querido establecer dentro de una institución esotérica, que por esa su índole debe ser teocrática, no democrática, sino teocrática, han querido establecer asambleas tipo partido político, tipo sindicato, y entonces se dedican a hacer política, pero no a estudiar. ¿Me explico? De modo que eso ha traído problemas. Entonces, nosotros hemos establecido aquí este sistema y ha sido sometido a prueba por más de 10 años y ha pasado duras pruebas, pero ha resistido. Esto es lo que ha hecho que en México
reine la edad de oro en las instituciones gnósticas. Porque cada lumicial es autónomo, autárquico, autosuficiente en su régimen administrativo interno. Administrativo. En cambio, en lo esotérico somos totalmente teocráticos. ¿Qué te parece eso, Andrés? Pues lo más adecuado. Y se lo pregunto a Andrés porque Andrés es licenciado, es abogado. ¿Sí? Y seguramente esto no lo ha visto en la universidad. Y esto es tan noble, esta organización. Una de las enseñanzas más profundas entre todas las que recibimos del venerable maestro Samael es su estricto respeto al libre albedrío. Estricto. Ni a sus hijos les dictaba lo que tenían que hacer. Siempre respetó su libre albedrío. Y así nosotros, de manera que en México, mientras se respete este sistema, y me interesa que lo conozcan ustedes, porque ustedes irán a ser el día de mañana conductores de las instituciones, ¿sí? Que tengan bien aprendido esto. La autonomía, la autarquía, la autosuficiencia de cada lumicial en su régimen administrativo interno y su completa sujeción por cuanto se refiere a lo esotérico, porque ahí sí somos totalmente teocráticos. Es decir, hay jerarquía, hay respeto a una jerarquía. De esta manera, la gnosis en México está en su edad de oro, funciona maravillosamente. Es nuestro interés, pues, que conozcan ustedes estas cosas para que se vayan dando cuenta. Desde los antiguos tiempos de Egipto, de Grecia, de Persia, en ninguna institución gnóstica ha habido asambleas tipo partido político, ha habido jerarquía y ha habido mucha disciplina en lo esotérico. En lo esotérico debe haber una disciplina terrible, tremenda. Es decir, cada quien lo va entendiendo por sí mismo, que si no es mediante la disciplina dentro de él, no logra nada. Debe haber una disciplina. Debemos de acabar, convertir en polvareda cósmica nuestros agregados psicológicos inhumanos que llevamos dentro. Esa es la lucha más terrible, esa es la verdadera revolución, la revolución contra sí mismo. Es lo que está simbolizado en todos los clásicos, en todos los libros clásicos, las grandes luchas, las grandes batallas, los grandes viajes, las grandes pruebas. Todo eso pasa aquí adentro. El error del mundo es creer que los clásicos o que los libros sagrados son de algo que sucedió fuera o que sucede fuera o que alguna vez sucedió. Y no se dan cuenta que esos libros clásicos, que esa Biblia, que esos libros sagrados, todos esos personajes están dentro de nosotros mismos. Es allí donde vamos a encontrarlos. Por eso el gnóstico no debe ser bueno a la manera de que, como se dice por ahí en otras corrientes, tú debes de ser bueno. Porque eso es crearnos otro agregado psicológico más, que se siente muy bueno y muy santo. ¿Sí? Pero los agregados inhumanos los traemos dentro. Y eso aquí, no, al contrario, aquí les decimos, debes morir en ti mismo. Eso sí es lo real, eso sí es lo verdadero. Acabar con todos esos enemigos que traemos dentro. Por ahí la mala interpretación de estas tradiciones ha originado hasta guerras. Hay que matar a los infieles.
Y resultan cristianos matando mahometanos y mahometanos matando cristianos. O protestantes matando católicos y católicos matando protestantes. Es lo más idiota que puede haber. Porque a los infieles a los que hay que matar. Y para eso hay que tener las claves para entender el mensaje de sabiduría de los libros sagrados. A los infieles que hay que matar son a los que traemos dentro. Nadie nos autoriza a matar un prójimo. Esos son los que hay que matar. Por eso nos interesa que ustedes conozcan, pues, esta organización. Porque mientras se respeten estos principios por los cuales hemos venido luchando desde el principio, la gnosis permanecerá, florecerá como ahora. No es lo mismo cuando empezamos con el venerable maestro Samael, que éramos 4 gatos. A ver ahora las grandes concentraciones gnósticas en todas partes, sedientas de conocimiento, sedientas de sabiduría, que quieren saber realmente para qué están aquí, qué es lo que deben hacer, quiénes son, de dónde vienen, a dónde van. Y que se les da el conocimiento libremente. Y que cada quien es responsable de sí mismo y de lo que hace con ese conocimiento. Por eso decía a ustedes que la gnosis ha florecido maravillosamente en todas las latitudes. El venerable maestro Samael nos enseña que el patrón de medidas de todas las religiones, para saber si una religión es auténtica, debe tener la helioadoración y el culto a la sagrada serpiente. El patrón de medidas es la cábala. Toda religión debe ser cabalística, si no, no es auténtica. Y nosotros hemos podido vivenciar, hemos podido comprobar que la religión de nuestros antepasados aborígenes es totalmente cabalística, llena de sabiduría, llena de magia, llena de comunión con Dios. Nos viene a la memoria el contenido del Chilam Balam de Chumayel. No había ya sabiduría, no había ya palabra de saber. No servían los dioses que trajeron. Castrar al sol fue lo que vinieron a hacer los zules. ¿Qué quiere decir eso? Una verdad como una catedral. Porque lo que trajeron fue fanatismo. Una desviación, una perversión de lo que es el santo, sagrado y puro cristianismo. Y por eso es que el Chilam Balam dice, castrar al sol fue lo que vinieron a hacer los zules, o sea, los extranjeros. Todos estos valores de nuestros antepasados hay que conocerlos, hay que comprenderlos profundamente. Pero repito, no para hacer de la xenofobia o del rencor o del desquite, no. Al contrario, la comprensión y el amor. Porque podríamos decir, como dijo el Cristo en la cruz, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Así los que vinieron no supieron lo que hicieron, definitivamente. De modo que nuestra posición no es una posición excluyente. Repito, un aforismo hermético nos enseña a conocernos. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Y amarás
a tu hermano, el hombre. Por eso es esencial que como hombres, como seres humanos nos conozcamos. A eso nos lleva la gnosis. Por eso es esencial que como pueblos, como pueblo, como nación nos conozcamos. Porque así amaremos y respetaremos a las demás naciones. Y no como ahora sucede. Que estamos navegando sin dirección y sin rumbo, sin una personalidad definida, sin valores. Hemos olvidado nuestra herencia cultural. Bien. Confianza, buena fe, solidaridad y fraternidad. Estamos citando las características del Calpulli. Es obvio que solamente con la presencia de estas características, la sociedad humana puede ser conducida a su máxima perfección. La educación y la formación que desde pequeños recibían los hombres y las mujeres de nuestro pueblo contribuía poderosamente a lograrlas. Formaban, pues, como decimos, unidades geopolíticas y geoeconómicas. La comunidad de intereses políticos, económicos, sociales y morales creaba en nuestra gente una mística de constante superación que fue interrumpida por el choque brutal de la invasión, portadora de un egoísmo recalcitrante que nos tiene convertidos en fieras humanas, en un mundo alienado, febril y lleno de violencia. Ya nos embarcaron, ya estamos en ese mundo. Nos sacaron de un mundo y nos metieron en otro, peor. Consideramos oportuno diferenciar aquí lo que es el egoísmo y el individualismo. El egoísmo y el individualismo lo quieren todo para sí, y esta es la peor lacra que nos llegó de Europa. Diferenciemos individualidad de individualismo. La individualidad no es egoísmo ni individualismo. La individualidad se manifiesta en la facultad creadora del individuo que trae beneficios a la comunidad. Este principio, el beneficio a la comunidad, fue la base de toda la organización social de los nahuas. El beneficio a la comunidad, no el egoísmo. Todo lo que hacían lo hacían como beneficio de la comunidad. Ya que ellos consideraron que en este plano el hombre solo es limitado y perecedero, en cambio la comunidad, el conjunto de todos los hombres, es permanente. De ahí que todos sus actos fueran realizados en función y servicio de ella. Como ya hemos apuntado, el eje de la comunidad lo constituye la familia, y tomándola como modelo natural, los mexicas tenían dos autoridades, el administrador, Cihuacóatl, y el ejecutor, Tlactoani, en la entidad suprema del gobierno, y Tecuhtli en las inferiores, y un consejo de gobierno o Tlactocan. A la reunión de dicho consejo o Tlactocan se le denominaba Incohuayotl, el círculo a manera de serpiente. Analizando la palabra, la esencia de la serpiente. Toda determinación concerniente al gobierno del Calpulli era tomada en junta, Incohuayotl, del Consejo o Tlactocan del mismo, o en su caso de la Asamblea General, presidida por los dos jefes, el administrador y el ejecutor. El administrador iniciaba la asamblea exponiendo los motivos de la misma y planteando los problemas o casos que debían resolverse. Seguía la consideración por los miembros del Tlactocan de cada uno de los problemas planteados, exponiendo cada cual sus conceptos por eliminación de dificultades y llegar a un acuerdo, preferiblemente unánime. Es muy ilustrativo considerar que en nuestras actuales generaciones la importancia que tiene este sistema de resolución de problemas y la gran disciplina y dominio de sí mismo que requiere. Nuestros antepasados no se reunían para crear problemas, sino para resolverlos. Cada uno de los circunstantes, bueno, ya lo explicamos, teniendo una pluma de águila en su mano, iba exponiendo su concepto en forma rotatoria, tendiente a la resolución del asunto planteado lo más concisamente posible y sin salirse del tema. Los demás guardaban un respetuoso silencio hasta que les llegaba la pluma y el turno de hablar. No se permitían diálogos ni discusiones.
De esta manera no se entablaban contiendas personales ni se perdía el tiempo en consideraciones ajenas al caso y siempre se llegaba a la mejor solución. Ya hemos visto que para el caso se utilizaba una pluma de águila como símbolo del viento y por tanto del aliento, del verbo, de la palabra. Solo el que tenía la pluma en sus manos podía hacer uso de la palabra y pasarla al siguiente cuando terminaba de hablar. Cada asunto podía ser considerado en 1, 2, 3 o más rondas, según los aspectos que presentara, en las que algunos de los participantes podían variar, ampliar, corregir o eliminar su propio concepto, de acuerdo con las exposiciones escuchadas, e incluso abstenerse de opinar si así lo consideraba necesario. El ejecutor, al fin, daba el veredicto final, el cual debía contener lo mejor de los conceptos expuestos y ser aprobado por todos. Había 2 asambleas generales, una de hombres y otra de mujeres. Fíjense ustedes que también se respetaba a la mujer, también tenía derecho, también existía su asamblea. Constituida por los miembros del Calpulli mayores de 18 años, estas asambleas eran independientes una de otra, resolvían acerca de lo concerniente a sus respectivos miembros, aunque se comunicaban sus respectivas determinaciones para la conservación del orden y armonía en el Calpulli. Estas 2 asambleas se reunían cada año en un día de fiesta señalado o en un caso extraordinario por convocatoria especial del Consejo de Gobierno. En dichas asambleas generales se trataban fundamentalmente de la elección de funcionarios o de la resolución de problemas de interés general, entrega de parcelas, etc. La elección, esto es importante, la elección y remoción de consejeros nunca se hacía por mayor número de 1/3 parte del total de consejeros, quienes podían ser reelectos. El Consejo del Calpulli determinaba quiénes debían de ser sustituidos por los recién electos, tomando en consideración la capacidad y eficacia de cada uno de sus miembros. Esta medida era muy sabia. Nunca se renovaba un consejo en más de 1/3 parte. ¿Cuál era el propósito? Pues el propósito era que la tercera parte que ingresaba, pues traía todos los ímpetus creadores de la juventud, ¿sí? Pero esos ímpetus creadores de la juventud estaban moderados por la experiencia de los que estaban, ¿sí? Es decir, se procuraba establecer el equilibrio, de modo que no se procedía a saltos. La naturaleza no procede a saltos, ¿sí? De modo que así era como era renovado. Bien, cada Calpulli elegía cada año a 2 jueces, generalmente hombres experimentados, de conducta intachable, cada uno ejecutor de órdenes. Los jueces recibían con regularidad a los orientadores de familias para enterarse de la situación que prevalecía en la población, no solo para conservar el buen orden y armonía, prevenir y evitar la comisión de delitos, sino también informarse de la situación económica de las mismas y proveer lo necesario, con el fin de evitar el desequilibrio económico, reprimir la vagancia, la ociosidad o los vicios, e incluso la irresponsabilidad de algún miembro del Calpulli con respecto a sus obligaciones familiares. O sea que en el Calpulli, en esa pequeña célula, ¿verdad?, también estaba al pendiente de que de ninguno de sus miembros hubiera carencias, sino que ya veremos el régimen de propiedad que es muy importante. Los demás miembros del Calpulli eran nombrados por el Consejo, los ejecutores o alguaciles, el almacenista o tesorero, los escribanos, tlacuilos, el registrador, los 2 jefes de maestros y de maestras encargados de la educación, los médicos que atendían la clínica y a los enfermos, los artistas a quienes se confiaba el ornato de los lugares públicos. Finalmente, un grupo de sabios, prudentes o ancianos era el encargado de enseñar a la población ya en las escuelas o en actos públicos del Calpulli. Todos los miembros del Calpulli tenían la obligación de contribuir al desarrollo del mismo en forma determinada por la autoridad, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada familia o individuo. A la vez, el Calpulli debía proveer lo necesario para que sus miembros tuvieran un modo honesto de vivir mediante la justa distribución de bienes y beneficios, de acuerdo con las necesidades de cada quien.
Los trabajos públicos se ejecutaban por los miembros del Calpulli en orden rotativo. Estaban exentos de hacerlo quienes tuvieran cargos que les impidieran dicha labor o en circunstancias especiales, por enfermedad, etc. Veamos el régimen de propiedad del Calpulli. Cada jefe de familia tenía derecho a tener su casa o a edificarla adecuada a sus necesidades. Los vecinos colaboraban en su construcción. Todavía se conservan reminiscencias. Ustedes han oído hablar de la guelaguetza o de las costumbres de cuando se contrae matrimonio, por ejemplo, en las comunidades en Oaxaca. Una pareja que va a contraer matrimonio, todos los habitantes del pueblo le construyen su casa y se la amueblan. Y así cada quien tiene su casa. Pues así sucedía entre nuestros antepasados. Las joyas y bienes muebles eran propiedad de quienes las poseyeran por legítima adquisición, así como el operario era dueño de las obras que ejecutara y el trabajador del producto de su trabajo. Ciertos bienes inmuebles eran propiedad del Calpulli, por consiguiente sus miembros tenían preferencia en el goce de los mismos, a menos que fuesen de utilidad general del Estado y estuvieran a cargo de éste. Como se desprende de lo anterior, la propiedad de las tierras cultivables era del Calpulli, que lotificaba parte de ellas y las daba para su sustento a cada una de las familias que lo constituían. El resto de dichas tierras era de utilidad colectiva, cultivadas y aprovechadas por el Calpulli. Es decir, existía la propiedad privada y la propiedad colectiva sin excluirse. Actualmente el mundo, según los teorizantes, se encuentra en la encrucijada y no le ven otra solución sino capitalismo o comunismo. ¿Sí? Pero no saben que hay una solución intermedia, o sea esta, y que ya fue experimentada aquí. Existía la propiedad privada y la propiedad colectiva. Cada familia tenía su parcela y había una parcela mayor que estaban obligados a cultivar todos los miembros del Calpulli para que no faltaran alimentos en los años malos. Incluso había donde guardar semillas, etcétera. ¿Sí? Las tierras de los funcionarios eran también cultivadas por el servicio comunal. Las contribuciones se trazaban por medio de un pacto especial entre el Calpulli y el gobierno regional, tomando en cuenta el monto del pacto que la región tuviese con el Estado federal y atendida la capacidad económica del Calpulli con respecto a los demás de la región. La aportación por concepto de contribución era en trabajo humano para el servicio del Estado o en bienes que actualmente se traducirían en dinero. Las diferentes clases de Calpultin. Había 3 clases de Calpultin: el Calpulli rural, que es el que hemos hablado, el Calpulli urbano y el Calpulli mixto. El Calpulli rural, que fundamentalmente vivía de la agricultura y de la cría de animales, consistía en la agrupación política de familias dispersas en el territorio con el fin de ocuparlo todo, cuyas casas se encontraban unidas por veredas a un centro político, económico y ceremonial, donde estaba el asiento de su gobierno, llamado Calpulco, o lugar del Calpulli, donde estaban la casa de gobierno, el centro ceremonial del pueblo, el mercado, los almacenes, el registro público, las escuelas, la clínica, el asilo de desamparados, el juzgado, etcétera. Bien, ustedes creerán, amigos míos, que les estoy hablando del pasado. Y la verdad es que estoy hablando del presente. En la actualidad, en Israel, han puesto en práctica este sistema y le llaman el kibutz. Y vemos que hay pequeñas comunidades, ¿sí?, agrícolas. Esas comunidades agrícolas concentran su producción en una ciudad un poquito mayor, ¿sí?, donde se concentra la producción, ¿sí? Y luego todas esas ciudades un poquito mayores concentran lo necesario en otra ciudad mayor donde está la fábrica para elaborar lo que han producido.
De modo que es exactamente el mismo. Si comparamos, es lo mismo exactamente. Y ha tenido un éxito, han convertido el desierto en tierra fértil. Bien, el calpulli urbano de tipo gremial o industrial, en que a manera de nuestros barrios vivían en casas agrupadas, unidas por calles o canales. Las industrias unidas trabajaban en forma cooperativa o gremial. Sus jefes formaban parte del consejo del calpulli y siempre estaban en relación con otros calpultin de Poxteca o comerciantes para la distribución de sus productos. Es decir, pues actualmente podía haber cooperativas, pero se necesita recuperar algo que hemos perdido: el espíritu de solidaridad, el beneficio de la comunidad y no solamente el medro propio. El calpulli mixto era aquel que, aunque estaba en gran parte concentrado en el barrio de una ciudad, poseía tierras y practicaba diversas industrias agremiadas y unidas políticamente. Las ventajas del sistema de gobierno del calpulli son evidentes, pues bien se sabe que es fácil que un jefe audaz llegue a apoderarse del poder público y usarlo en beneficio y provecho propio, como suele acontecer en los municipios de procedencia española. Pero es difícil encontrar un grupo constituido en asamblea en el que todos sus miembros quieran tiranizar y extorsionar a un pueblo, ya que forman un consejo de prudentes. Es necesario hurgar en lo social y político de nuestros antepasados, lejanos y cercanos, para hacer una comparación y extraer las valiosas enseñanzas que nos depara la historia verdadera. En el espíritu y en el genio creador de nuestros antepasados nahuas, tenemos la clave para la solución de todos nuestros problemas. Se impone una recapitulación de todo lo que somos y lo que hemos sido en lo pasado, para de ahí sacar la fuerza para seguir adelante. Bien, ustedes pensaban que esto iba a ser más largo y tedioso, ¿verdad? Pues no. Es importante recordar. Ya hemos enseñado a ustedes aquí se enseña eso, que es muy importante para el hombre de cuando en cuando hacer una recapitulación. Para los que no lo sepan, se los decimos ahora. A veces llega el desaliento, a veces nos sentimos deprimidos, a veces pensamos que no estamos haciendo nada y nos descorazonamos. Ese es el momento de recapitular. Háganlo. Pónganse a recapitular lo poco o lo mucho que hayan hecho, lo poco o lo mucho que hayan aventajado en el tiempo que están aquí, lo poco o lo mucho que hayan aprendido. ¿Y saben qué pasa? De allí se saca la energía, de ahí se saca la fuerza para seguir adelante. Debemos de enseñarnos, y nosotros les damos los elementos, a luchar contra esa legión de enemigos que traemos dentro. Y como dijimos antes, lo que es lícito para un hombre es lícito para un pueblo. Es necesario, mexicanos, que recapitulemos. Ha llegado la hora de recapitular. Ha llegado el momento de ver qué es lo que somos realmente, qué es lo que hemos sido, cuáles son los valores de los cuales somos herederos. De ahí saldrá la energía para seguir adelante. Pero siendo fieles a nosotros mismos. El japonés no se avergüenza de tener los ojos como hendidura. Es japonés y habla japonés. Y ya ha imitado toda la técnica occidental. Y hasta han inventado aforismos al respecto. Dice por ahí un aforismo japonés. Se dice comúnmente que imitar es malo. Pero cuando se hace una buena imitación, se crea.
y todo lo han mejorado, han imitado. Personas que han ido por allá, han llegado aquí y nos han dicho que han visto, por ejemplo, en una fábrica de tractores japonesa, en un panel, en una pared, desarmado hasta en sus piezas más mínimas, todo un tractor norteamericano, porque de ahí lo hacen. ¿Sí? Fíjense. Y todo lo hacen. Y compran patentes aquí, allá y acullá. Pero aman su suelo. Son verdaderamente lo